Bienvenidos, estamos dando inicio al curso Procesamiento de Datos Nivel Básico con el SPSS. Sin embargo, también tendremos una primera sección, no hoy necesariamente, sino previa al SPS. Introduciremos algunos conceptos, algunas interpretaciones de las medidas descriptivas utilizando el Excel, dado su facilidad y poder mostrar cambios en algunos datos para poder interpretar de mejor manera las medidas de variabilidad y las medidas de posición usuales en la estadística descriptiva. Pues bien, en nuestro curso básico con el SPSS, pues me presento, mi nombre es León Darío Bello Parias, donde soy estadístico de pregrado, o sea, de base de la Universidad de Medellín, donde tuve la oportunidad también de lograr la especialización en mercadeo gerencial hace ya muchos años. También tengo una especialidad en tecnologías en la información, en docencia universitaria de la María Cano, que nos la ubique por acá. Eh, Profesor de diversas universidades, que entre ellas la misma Universidad de Medellín, esto desde el año 86, ya que ya pueden observarlo un poquito de experiencia, más no tanto de años, ¿no? Profesor de la Universidad de Antioquia, y bueno, asesor, consultor de diversas universidades y organizaciones en nuestro país. Pues bien, vamos a mostrar los objetivos que se tienen en nuestro curso básico. Estos objetivos pues apuntan precisamente unos a parte operativa, a adquirir las destrezas en el manejo del software, eh, básicamente el SPSS, insistiendo que daremos una miradita rápida también al software Excel. Tenemos el enfoque, sí, el énfasis más en las medidas descriptivas, parte univariado y bivariado. Y en el camino observarán que lo univariado, pues es poco mi recomendación al respecto, pero también es cierto que hay que saberlas calcular y habrá casos donde se requieren son ellas. Sin embargo, es más en un esquema exploratorio donde vamos a trabajar ese parte univariado. Bivariados, pues son dos variables, obviamente, y ya trabajaremos variables cuantitativas, cualitativas. También tenemos el tema de fortalecer los conceptos básicos de la estadística descriptiva e inferencial. Cuando hablo de fortalecer, pues estoy diciendo que partimos de una base de muchas personas pueden tener ya los conceptos generales de lo que es un promedio, de lo que es una desviación. Sin embargo, aquí se fortalecen y para aquellas personas que de todas maneras hace ya muchos días lo digamos que tuvieron la oportunidad de leer o sobre ese tema, pues aquí los vamos a refrescar y a presentar casi desde cero, tanto para las cuantis como para las cuales. El tema de construir un plan de análisis. Este enfoque o este objetivo apunta a los temas de los trabajos de grado, trabajos de tesis y en las organizaciones, pues también hay que tener una objetivos de para qué vamos a para qué obtenemos una información. Vamos a decir el tema muy sencillo de las sugerencias o el tema de las mediciones de percepciones de los usuarios. Pues entonces, ¿para qué lo vamos a hacer? Y entonces ahí implica un plan y implica cómo vamos a obtener esa información, qué tipo de variables se tienen, para definir si voy a calcular un promedio, si voy a calcular es una mediana, si lo que me va a servir es unas correlaciones u otros indicadores. Entonces, el plan de análisis es fundamental cuando hablamos de datos. Ahora, las competencias para la elaboración de un informe. Uno piensa que ya es muy, que tenemos la actitud de pronto, o mejor, las aptitudes, pero no sobra refrescar eh, cómo debemos de hacer énfasis en la información que obtenemos. No es lo mismo presentar el que el promedio de los ingresos fue de 5 millones de pesos y luego empezar a hablar de otros indicadores sin tener en cuenta la variabilidad. Entonces, que hay que mirar también el informe que debe de llevar. Con respecto a la metodología, pues tenemos el encuentro en nuestra sala, que aquí está
el enlace. De hecho, ya las personas lo pueden tener. Y luego, pues ya se mira la posibilidad de participar, si es del caso, eh, en directo. Y si ya toca pues los videos, se tiene la posibilidad de enviar por correo electrónico las inquietudes, las cuales se abordan en la sesión siguiente. Cada sesión consta de la presentación de los conceptos teóricos. Eso implica que en varias de las sesiones vamos a tener presentación de PowerPoint al inicio, pero en lo general también porque sabemos que todos nos gusta entrar a la parte de los software, vamos a tener parte de mirar el programa que toque ese día. Habrá momentos donde solamente será ya únicamente el uso del software, porque ya habremos evacuado la parte operativa o la parte mejor eh, de conceptos. Y las preguntas, los cuales se pueden digitar, lo pueden en el micrófono. Y como mencionaba, si está el tema de los videos que no pueden estar presentes, pues entonces será por los correos tradicionales, donde nos pueden hacer llegar las consultas, las cuales se abordarán en la sesión siguiente. El tema de la evaluación, y a veces nos consultan, pues definitivamente lo que se tiene es aprender. Ese es el objetivo fundamental. Por lo tanto, hacemos los esfuerzos más en retroalimentar, en, en observar digamos, las inquietudes de las personas y tratar de ir eh, solucionando precisamente esas dudas o inquietudes que se van presentando. Por lo tanto, lo que interesa es practicar y practicar. Por lo tanto, algunas de las actividades que se plantean sí se requiere que nos las reenvíen precisamente para poder ir solventando las dudas y las inquietudes. Con eso, pues obviamente se tiene el aval del curso. ¿Cuál es el contenido? De una manera más sintética. Pues el contenido que tenemos es una contextualización de lo que es la estadística en el proceso investigativo. Esto lo que quiero decir es que la estadística no es que caiga por sí solo, caiga como en paracaídas, que es lo que se expresa, sino que eso está inserta dentro de un proceso más grande. En el enfoque que tenemos es un estudios investigativos, investigación científica, pero también en las organizaciones, vuelvo a insistir, pues la estadística es el soporte de un sistema de información. Entonces, ahí es donde tenemos que tener esa contextualización. La estadística hace parte de un todo, de algo más, más sistémico del tema de apoyo a la toma de decisiones y por lo tanto hay que insertar esa estadística ahí. La elaboración de un plan de análisis, ya lo habíamos mencionado, para tratar de dar respuesta a unos objetivos que se tienen. El tema ya más de conceptos básicos de la estadística, tenemos que diferenciar los tipos de variables, hay que mirar cómo, cuáles son las características de esos tipos de variables según diferentes clasificaciones, porque eso es fundamental para definir lo anterior, el plan de análisis, y sobre todo para mirar qué indicadores son los que requiero. Yo no puedo tener siempre decir voy a calcular promedios, que es lo más común, ¿no? Porque puede ser que mi variable no aplique para ello. Entonces hay que mirar esos tipos de variables y obviamente cómo se operacionalizan para poderlas entregar un informe adecuado. Vamos a exportar datos al SPSS, precisamente del Excel, que es lo más común. Vamos a procesar algo en el Excel y luego vamos a confrontar resultados con el SPSS para mirar la similitud en cuanto a los resultados. Obviamente el SPSS, al ser programa estadístico, pues tendrá muchas más posibilidades y de ahí que vamos a profundizar más en él. El análisis exploratorio de datos, fundamental, porque ahí vamos a detectar si tenemos dificultades en la digitación o errores en la calidad de ellos, y esto hay que solucionarlo antes de. Entonces es fundamental ya el trabajo de saber explorar los datos, mirar la distribución de ellos, es decir, si la forma es simétrica, si no es simétrica, etc. ¿Cómo estimamos valores perdidos? En lo básico, porque hay otras teorías más profundas, pero estamos hablando de un nivel básico acá.
pero también podemos estimar cuando nos faltan algunos valores y si son quantis o qualis, mirar cómo los podemos, cuál es la estrategia sugerida para poderlos estimar. Validación de supuestos, dependiendo de lo que vamos a trabajar. Si hay unos datos que son simétricos, pues podemos utilizar unas pruebas como la que llaman distribuciones T, como llamamos diferencia de promedios, etcétera. Pero si tenemos los datos de otro estilo, que ya se verán cuáles, pues no podemos usar esas pruebas, sino que se sugerirán otras, que es lo que se conoce como una estadística no paramétrica. Entonces tenemos diversas temáticas, las pruebas univariadas, medidas de posición, de variabilidad y de forma. Ahí es donde se mencionará el tema de la kurtosis, la asimetría, etcétera. Todos estos conceptos de una manera mucho más práctica que lo que podemos pensar de unas definiciones, aunque se complementará todo lo que hemos hablado y lo que falta por decir con documentos. Yo me apoyo definitivamente en textos de la internet, en documentos, por lo que ya se han escrito y ya se sabe que son adecuados. Entonces me apoyo en ellos y los comparto. Pero también tenemos nuestras presentaciones propias para que nos apoyemos y tengamos distintas miradas. Las pruebas bivariadas, variables cualitativas, la chi cuadrado es una distribución, una prueba que nos sirve precisamente para variables cualitativas, valga decir procedencia o lugar de residencia, si fueran poco esos lugares, para mirar el tipo de ahorro que se tenga, por ejemplo, o para mirar dónde puede invertir, hablando de un CDT o un CDA o diversas posibilidades, entonces son cualitativas y ahí se trabaja la chi cuadrado, por ejemplo. Las variables cuantitativas es más fácil de identificar, son números, el valor, las percepciones cuando digamos, se valoran de 1 a 5 y 1 a 7, realmente son quantis. A veces se clasifican como qualis ordinales, ahí ya diferenciaremos cómo se van a trabajar en el curso. Algunos gráficos estadísticos usuales en la presentación de informes y cómo desagregamos información, que es punto clavísimo para poder ayudar a la toma de decisiones. Y vamos a dejar una posibilidad de un tema concertado, puede ser un tema de fiabilidad, que es donde hablan algunos, el SPS tiene el alfa de Cronbach, que ya hoy por hoy no es el más sugerido, pero lo podemos mencionar, o el tema de regresión lineal o algunas ANOVA misma. Entonces tenemos una variedad importante de temáticas para iniciarnos en el tema de análisis de datos y de entrega de informes estadísticos en esta parte, en este curso. Habrán otros que se profundizan en la parte multivariante dependiente, interdependiente, series de tiempo, ecuaciones estructurales y muchas otras posibilidades. Vamos a dejar este video hasta acá para arrancar propiamente el curso.